Por favor, Carlos, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Carlos Fernando Gómez Díaz, RUT 4574911-8. Bueno, buenos días, Daniela. Gracias por tu amable atención. Primero, debo decirte que soy el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile, que reúne a las asociaciones de académicos desde la Universidad de Tarapacá hasta la Universidad de Magallanes. Y representamos a ese colectivo de académicos. Somos la única federación nacional que nos reúne desde Arica a Magallanes. Esta es una organización gremial del Estado, tiene esa regulación, cuya función fundamental es la defensa de las funciones esenciales de las universidades estatales y el aporte a las políticas públicas en educación superior, ciencia y tecnología. Siguiente. Entonces, nosotros presentamos una propuesta, ¿no es cierto?, de modificación constitucional que tiene que ver con el artículo 1622 sobre el derecho a la educación. No, creo que no vale la pena que me refiera a lo que ya dice el texto. El texto dice lo que está señalado acá, en los artículos, digamos, los párrafos desde la A a la H, son los que dice el texto que propuso la comisión experta, pero nos parece, o nos pareció, prudente agregar elementos. O sea, además de lo que ya está, sugerimos agregar 2, 4, 5, 6 puntos que podrán ser evaluados en su mérito, por cierto. No son todos ni lo único ni nada, solamente creemos que para enriquecer la discusión es prudente hacerle ver a los constituyentes la posibilidad de analizar estas ideas. La primera es que la educación es un proceso formal y comunitario. O sea, ninguno se educa solo y no hay un único educador, sino que hay un ambiente educacional que es una comunidad de formación y aprendizaje permanente que permite a las personas el acceso a la producción, creación, difusión y acceso a las culturas de sus comunidades, territorios, pueblos y sociedad. Luego, el Estado debe garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida de las personas, el acceso equitativo en todos sus niveles y modalidades, la calidad de sus procesos, muy importante eso, que la educación pública la educación pública debe ser laica, gratuita, intercultural, democrática, ciudadana, contextualizada desde los territorios y financiada en su totalidad por el Estado. Solamente nos estamos refiriendo a a la educación que tiene que ver con la educación pública o estatal, que es lo mismo. Después tenemos que quienes colaboran con el Estado son organismos privados, particulares, comunitarios, sociales, y deben cumplir con las normas y principios que emanan desde el Ministerio de Educación y de otras entidades, unidades del Estado vinculadas. Esto nos preocupa por lo que está pasando en otros lugares, donde desde lo privado, lo particular, lo comunitario, se generan, por ejemplo, universidades islámicas, islámicas profundas, que entran en contradicción abierta con los principios generales del Estado de la República. Entonces, en el caso del Estado de Chile, que ha tenido siempre una buena acogida a la diversidad, a la iniciativa de personas y grupos, nos parece importante sí que esas iniciativas tengan límites, tengan un borde de alguna manera. Eso es lo que queremos decir ahí. Y por lo tanto, es el Estado el que tiene que decir cuáles son esos bordes, digamos. Tenemos que ponernos de acuerdo en aquello. Y debiera estar definido en alguna parte. El Estado es el responsable de financiar integralmente la educación superior estatal mediante financiamiento directo. Lo que estamos diciendo con eso, que no importa quién lo haga, cómo lo haga, pero quien garantizar que eso ocurra sea el Estado. En alguna parte es como quién financia el Ministerio de Defensa o la defensa y la seguridad en Chile, el Estado. Ahora, eso no inhibe que agentes privados, particulares, comunitarios colaboren con esa función, pero con las regulaciones correspondientes. Como es, por ejemplo, donde yo vivo, aquí en Las Condes tenemos, no es una policía comunitaria, no es una policía municipal, pero tenemos vigilancia, ¿no es cierto?, que es desde el municipio, desde lo privado, y que colabora con la función de la seguridad del Estado, carabineros y otros.
Así que por ahí debería haber un rol. Y el sistema de educación superior está formado por las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica e institutos de las Fuerzas Armadas. Eso no está dicho y está hoy día en la Constitución vigente, y es importante señalarlo para que entonces haya la posibilidad de generar mecanismos de circulación entre los distintos niveles de educación superior. Si no se indica, entonces es peligroso, porque podría ocurrir que a alguien se le ocurra dejar fuera alguna de estas instancias por intereses coyunturales, qué sé yo, de grupos de personas. Y por último, estamos diciendo que habrá un sistema nacional regulado tanto para las instituciones públicas como privadas. Esto es un problema geopolítico. O sea, el conocimiento es poder. Por lo tanto, uno no puede, el Estado no puede dejar de ejercer algún control de cómo se funciona, quién administra, cómo lo administra, a quién le accede o quiénes no, al conocimiento, sobre todo al conocimiento más sofisticado de borde, digamos, de límite. Por lo tanto, nos parece que eso es clave. Debe haber alguna regulación desde el Estado para todos los que trabajamos en educación superior. Lo básico de los argumentos que respaldan, creemos que el Estado debe garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida de todas las personas, fundamental. O sea, no hay, por edad nadie podría ser excluido del sistema de educación. Ahora que lo digo habría que hacer una modificación adicional, porque tiene que ver con las salas cuna, que no está dicho tampoco. En educación inicial se parte desde el jardín infantil, pero las salas cunas que tienen procesos y procedimientos establecidos, y hay que ver cómo se articula con la educación inicial, etc. Pero bueno, es un detalle que se nos fue. Me acabo de dar cuenta ahora. Y tampoco hay una educación para la tercera edad, cuestión que los países desarrollados como Japón la tienen hace 40 años. La tercera edad es muy raro, es excepcional, y no hay mecanismos de acceso para la tercera edad. El acceso equitativo en todos sus niveles, equitativo porque una sociedad que reconoce la diversidad y reconoce las limitaciones de uno y otro, debe buscar mecanismos equitativos y no justos, son dos cosas distintas. No es un problema de justicia, es un problema de equidad. Debe controlar la calidad de los procesos, un poco lo que decía hace un rato atrás. Está bien la educación en todos los niveles, pero tenemos que controlar qué es lo que se está enseñando. Tiene que saberse lo que se está enseñando. No podemos, por ejemplo, en materia de educación sexual en la enseñanza media, nosotros los padres tenemos derecho a saber qué es lo que se le va a decir a los niños, cuál es el programa, y que no haya una, comillas, libertad malentendida de qué yo le expongo a la juventud, a los niños y otros. En cambio, en la tercera, digamos, en la educación superior ya tengo un adulto, pero tengo que saber qué están estudiando sus adultos. No Le podemos... quedan 2 minutos, don Carlos. Muy bien. La educación pública, y la educación pública, que es la que realiza el Estado, debe ser laica, no debe tener adscripción a ninguna doctrina específica, sino que acogerlas a todas en la diversidad. Gratuidad, no sexista, intercultural, en la medida que somos un país que tiene diversas culturas, democrática, ciudadana, contextualizada desde el territorio y financiada en su totalidad por el Estado. Ahora, es muy importante que colaboran con el Estado organismos privados, particulares, comunitarios y sociales, los que deben cumplir los principios, normas, valores que emanan desde el Ministerio de Educación y de otras entidades vinculadas del Estado. Eso debe formar un todo medianamente armónico. Esas son nuestra colaboración, en realidad nuestra contribución a la discusión. Yo creo que tiene que ver con eso más que con la expectativa de que a uno le reconozcan una determinada redacción, un determinado articulado. Me parece demasiado pretencioso. Yo creo que nosotros debemos colaborar con enriquecer el proceso que llevan a cabo los expertos y los representantes que todos elegimos para realizar esta tarea. Eso es, Daniela. Muchas gracias, don Carlos. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución, y a continuación daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, será grabada para su posterior análisis. Muchas gracias.